Siendo bendito, te hiciste maldito. Nunca hubo maldad en ti, ni engaño en tu boca. Siendo bendito, te hiciste maldito. Nunca hubo maldad en ti, ni engaño en tu boca. Experimentado en quebranto, sujeto a padecimiento. La profecía se cumplió, sangre inocente se derramó, gritos se oían, crucifícale, sálvate a ti mismo. Y exaltado hasta lo sumo fue Jesús, coronado de honra y gloria fue el Cordero, y exaltado hasta lo sumo fue Jesús, coronado de honra y gloria fue el Cordero. Ya no busques entre los muertos al que vive. Ya no busques entre los muertos al que vive. Ya no busques entre los muertos al que vive. Jesucristo resucitó y exaltado hasta lo sumo fue Jesús. El Rey de la Gloria, gloria al Señor. Coronado de honra y gloria fue el Cordero, y exaltado hasta lo sumo fue Jesús. Coronado de honra y gloria fue el Cordero. Ya no busques entre los muertos al que vive. Ya no busques entre los muertos al que vive. Ya no busques entre los muertos al que vive. Jesucristo resucitó. Mi Jesús, llévame a la roca que es más alta que yo, porque ha sido mi refugio, mi roca fuerte delante
alta que yo, porque ha sido mi refugio, mi roca fuerte delante del enemigo. En tu presencia estoy seguro, en tu presencia estoy seguro. El enemigo no puede dañarme, en tu presencia estoy seguro. En tu presencia estoy seguro, en tu presencia estoy seguro. El enemigo no puede dañarme, en tu presencia estoy seguro. En tu presencia estoy seguro, en tu presencia estoy seguro. El enemigo no puede dañarme, en tu presencia estoy seguro. Así es, Dios. Así es, Dios. Así es, Dios. Gracias, Dios. Tú vives, Señor. Dios, queremos poner este día a tus pies, Cristo, queremos poner nuestras vidas, Dios, el tiempo que tenemos por delante con tu palabra, Señor. Oh Dios, venimos hambrientos y sedientos de ti, Señor, y necesitados de tu favor, de tu presencia, Cristo, de que llenes este lugar, nuestros corazones, nos renueves una vez más, Dios, en este día, Señor. Que tu Espíritu, Señor, Dios, tome el control de todo, Dios, del coro, de la alabanza, Señor, de tu palabra, Jesucristo, Dios, que ella pueda hacer la obra para la cual tú la envías, Dios, en nuestra vida, Señor, que ella edifique tu iglesia, fortalezca nuestros corazones, Dios, nos consuele, Dios, nos corrija también, Señor. Queremos venir con unos oídos abiertos a escucharla, Cristo, Dios, a que ella, Dios, pueda quebrantarnos, Dios, pueda hacernos postrarnos ante ti, Dios. Oh, Señor, abre nuestros ojos para contemplarte, Dios, contemplar tu santidad, Dios, tu grandeza, Señor. Ayúdanos a vernos también a nosotros mismos como tú nos ves, Dios. No queremos conformarnos, Dios, a vivir de cualquier manera en estos tiempos difíciles, Señor. Necesitamos que tu palabra, Señor, sea, Dios, esta luz que alumbra, Dios, que nos haga resplandecer también en medio del mundo en el que vivimos de tinieblas, Señor, que moldee nuestro carácter, Dios, nuestros pensamientos, Dios, nuestra manera de ver la vida, Jesucristo. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser más como tú, vivir como tú, Cristo, seguir tus pisadas, Dios. Oh, Señor, Dios, llénanos de sabiduría, Dios, para poder vivir como es digno, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Dios. Oh, Señor, por eso pedimos, Dios, que tú nos hables en este día, Señor, que tu palabra, Dios, alumbre nuestros corazones, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias. Señor, visita cada corazón, Dios. Te pedimos, pues en especial por las personas que hoy han venido y no te tienen, Cristo. Que puedan ver su necesidad, Dios, este tiempo favorable, Dios, de poder pararnos a reflexionar, a meditar en nuestra vida, Dios, Señor. Oh, Cristo, tú eres la vida, Jesucristo. Y fuera de ti no hay bien, Señor. Gracias. Fuera de ti no hay bien. Gracias por habernos rescatado, por habernos transformado, Dios, por haber llenado nuestro corazón de tu vida, Señor, de tus ríos de agua viva, Jesucristo. Oh, Dios, te glorificamos y te damos la honra a ti en esta mañana. Así es, Jesús. Lo ponemos todo a tus pies y todo en tus manos, Señor. El único que puede obrar y que puede hacer la obra en nuestros corazones, Cristo. Todo es tuyo, Cristo. En nombre de Jesús. Todo es tuyo, Señor. Es donde queremos estar, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Por tanto, Dios mío, gracias, Señor.
nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es hermosa la heredad que me ha otorgado, Señor mío y Dios mío, fuente de misericordia, aleluya, manantial de agua viva, bendito amor que en mí sopló.
amor nos atrajiste a tu reino. Que nunca olvidemos que tú nos amaste primero. Con cuerdas de amor nos atrajiste a tu reino. Grandemente favorecidos por el amado Hijo de Dios. Que grandemente favorecidos por el amado Hijo de Dios. Gran generación, en generación has sido tú nuestro refugio y tu fidelidad, más grande que el ancho mar, nos sostuvo y nos sostendrá. De generación en generación has sido tú nuestro refugio y tu fidelidad, más grande que el ancho mar, nos sostuvo y nos sostendrá. En rectitud andaremos, con gozo serviremos, real sacerdocio somos a tu servicio, Dios. Sí, Señor y Dios. Tu palabra alienta nuestra alma. Señor. La roca que guarda nuestro caminar. De generación en generación has sido tú nuestro refugio y tu fidelidad, más grande que el ancho mar, nos sostuvo y nos sostendrá. De generación en generación has sido tú nuestro refugio y tu fidelidad, más grande que el ancho mar, nos sostuvo y nos sostendrá. De generación en generación así
más grande que el ancho mar, nos sostuvo y nos sostendrá. Hechura suya somos desde antes de nacer, creados por tu mano, guardados por ti, Rey. Gracias, Señor, por esta nueva misericordia y porque tú eres el Dios de las generaciones, el Dios eterno, el Dios que conecta las almas de aquellos que en los tiempos caminan contigo. Tú eres el Dios que nos guarda, tú eres el Dios que nos protege, tú eres el Dios que nos une en un propósito, Señor. Guárdanos, Dios, de no tener un corazón distanciado, desconectado, Señor. Danos ese milagro de vivir en tu cuerpo, disfrutar en tu cuerpo, servirte a ti en tu cuerpo, honrarte a ti, valorando, Señor, toda esa gracia recibida en nuestra vida, Dios. En esta mañana, Señor, bendigas la boca Por de favor, los que presentan tus palabras, Señor. Y por favor, Dios mío, tú viniste para deshacer las obras de Satanás. Reprendemos al enemigo, En tu nombre, Jesús. reprendemos todo aquello que En tu viene nombre, Jesús. siempre a robar, matar y establecer, Señor, un propósito fundamental que es la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Te lo pedimos todo, Señor. Dios de la eternidad, Salvador eterno, bendito es Jesús. Gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, pues espero que habréis descansado esta noche. Yo llevo unos días acostándome, pero bueno, veo que en todo lo que vivimos tengo la certeza de que hay una gracia de Dios para con nosotros en este tiempo y de la cual Dios nos está permitiendo pues que podamos aprovechar, ¿no? y ser participadores de ella, ¿no? Yo levantaba ya esta mañana y el primer reto cuando ya hacía tiempo, ¿no? Cuando estás de visita en una casa y tienes que compartir, te levantas muy temprano y el primer reto es ir a la cocina y saber prepararte un café. Encontrar el vaso, la cucharilla, y hoy el reto ha sido el microondas. Tenía botones por todos los lados para calentarlo, pero ya una vez ahí ya pude empezar a decir, bueno, pues todo lo que he traído tengo que ponerlo de nuevo porque tenía muchas hojas escritas, digo, si se me va a ser mucho, pero me parece que he escrito más. He tenido que ir a pedir a Ruth un boli, se me gastó, fíjate tú. Y así he empezado, ¿no? Y con este reloj nuevo también empezaba a pitar y salió un corazón rojo de eso, ¿sabes? 120, digo, uy, ya le he parado. Para que no suene también. Vamos a ver si aguanto. Y en lo que yo quiero empezar a compartiros, quiero empezar un poco también a raíz del versículo que
que bueno, que se ha puesto ahí en el encabezamiento, en la invitación a este encuentro. Y vemos cómo Lucas en el último capítulo, ¿no?, del Evangelio pues nos muestra esta verdad, ¿no?, a través de lo que estos dos ángeles les testifican a estas mujeres, ¿no? Yo quiero un poco pues hablar a través de Lucas lo que él dejó en Lucas y en su segundo libro, ¿no? Escribió un segundo libro Lucas, ¿no? El libro de los Hechos. Y es el libro que nos va a hablar del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Para un motivo y para una razón, ¿no? Y bueno, desde el versículo que teníamos en Lucas 24:5 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, ha resucitado, ¿no? Esto es una verdad, esto es una certeza, ¿no?, ante la que hoy estamos presentes, y la cual está delante de nosotros, por medio de la cual hoy sabemos que estamos en el mejor lugar, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, en este tiempo, lo que ves en las noticias, récords de ocupación, ¿no? Me venía esta mañana. Hostelero, en los lugares religiosos, playas, ahora se lleva el turismo rural, todas estas cosas, ¿no? Ocupar ahí, récord de ocupación, ¿no? Pero yo decía, como ayer se nos hablaba al final, ¿no?, que podamos estar aquí ocupando una silla con la certeza de que entendemos si hemos recibido en nuestro corazón el beneficio de la muerte y de la resurrección de Cristo en nuestros corazones. Que eso sea lo que ocupa realmente nuestras vidas, lo que es lo más importante para nosotros, y que sea la razón por la que estamos aquí. Y si no, pues ese es el trabajo en el cual Dios va a trabajar en este tiempo, de que tu corazón venga a esta realidad y a esta gracia, ¿no?, que algunos hemos alcanzado y en ella vivimos, ¿no? Y sabemos por eso que estamos en el mejor lugar, que es en el lugar donde Dios nos ha llamado a estar en su voluntad, ¿no? Y diciendo estas cosas, ya este tiempo precioso del que nos hablaba Javi, a lo mejor ya hemos quitado un poco, ¿no? Pero sí, vamos a continuar con el libro de Lucas en este capítulo, en el versículo 45. Sigue diciéndoles Lucas de los acontecimientos que pasaron en el último tiempo, cuando ya Jesús había resucitado y se les apareció a los discípulos, ¿no? Y en el 45 dice: y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, ¿no? Y Lucas está terminando su evangelio y está llevándonos a estas palabras finales del último tiempo ya de Cristo en la tierra. Lo siguiente que nos va a narrar es la ascensión. Jesús fue llevado al cielo y va a ser el comienzo del libro de Hechos. Pero si aquí está terminando y concluyendo el evangelio, es dejándonos estas palabras que fueron por medio de ser abierto el entendimiento, ¿no?, a sus discípulos, ¿no?, que ibais a ser investidos del poder de lo alto, para ser testigos. Y si vamos al libro de Hechos, vamos a ver que en el comienzo Lucas
nos va a mostrar, ¿no?, de la misma manera la intención de Dios hacia nosotros, cómo Él quiere a través de nosotros que seamos esos testigos, que demos testimonio de la verdad, como se hablaba, de generación en generación, que realmente cojamos ese testigo, ¿no?, que entendamos que a lo que hemos sido llamados es a ser testigos de la gracia. Aquí vamos a ver cómo Lucas va a empezar el libro de Hechos y yo veía, ¿no?, Lucas, como Pablo le decía, el médico amado, ¿no? Qué legado, ¿no?, dejó Lucas. Yo pensaba, digo, fíjate qué inspiración tuvo para poder escribir un evangelio y cómo dejarnos el comienzo de la nueva etapa de salvación para el hombre a través de su Espíritu Santo. Se nos ha hablado, ¿no? Ayer se nos hablaba del Espíritu Santo, ¿no? Veíamos y escuchábamos esta canción, ¿no? Llénanos de tu poder, Espíritu Santo, ¿no? Y había hay una estrofa que dice, ya no quiero vivir para mí, ni tan solo un instante. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú estás en una actitud, en una condición en tu corazón, en tu vida, de que no quieres vivir para ti ni tan solo un instante. El tiempo, este tiempo tan valioso, ¿no?, que Dios nos reta, que si algo Dios quiere de nosotros es que vivamos en esta plenitud que nos lleve a esta conducta en nuestros corazones de compromiso, de entrega, de estar en lo que es de valor, en lo que tiene que ver con el reino de Dios, ¿no? Y sabemos que muchas veces no aprovechamos el tiempo. Sabemos que muchas veces somos distraídos, que a veces entramos en tiempos en los que no hay ningún fruto en ellos, ¿no? Pero sí dice que cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser de provecho. Y Lucas, si algo nos va a enfocar el libro de Hechos, es en este propósito, en vivir en esta plenitud. Y él va a escoger, yo estaba un poco viendo, y él va a escoger sobre todo a dos personas, se va a centrar en ellas. En los primeros capítulos le vas a ver sobre la vida de Pedro y a continuación le vas a ver sobre la vida de Pablo, ¿no? Vamos a ver estas dos personas como las más importantes dentro de lo que él nos quiere mostrar, de lo que es una vida dedicada a la voluntad de Dios. Vidas que no pierden ni un instante, porque están en los propósitos de Dios, buscando ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y yo quiero hablar un poco en los primeros capítulos, enfocándonos en la vida de Pedro, cómo él nos muestra, cómo Pedro es este hombre que en un principio él nos habla en Lucas 5, nos habla de esta pesca milagrosa, en la cual este hombre está en la playa lavando las redes de su barca, vienen de una noche que no han pescado nada en un momento de su vida y se acerca al maestro. Y coge, dice, entra en su barca, le dice, vamos un poco adentro del mar y desde allí Jesús empieza a enseñar a la multitud. Un sermón que muchos a lo mejor llegaron a un punto y dijeron, esto ya aquí quedo. Pero si alguien escuchó el sermón por completo, ¿quién fue? Pedro, no podía salir, estaba allí a su lado. Qué bueno, qué gracia hubo sobre nuestras vidas. El lugar donde Dios nos atrajo por una necesidad, por problemas, en situaciones muy difíciles de nuestras vidas personales, pero fuimos introducidos en un lugar donde la enseñanza, la sana doctrina, empezó a ser la que vino a martillear nuestros corazones.
a llevarnos a una realidad de la condición en la que vivíamos y en la que nos encontrábamos, y era muertos en nuestros delitos y pecados. En una condición espiritual en la que el que gobernaba y el que tenía el control y la autoridad de nuestras vidas era el príncipe de este mundo. Y esa era la realidad en la que nos encontrábamos cuando Jesús, por su amor y su misericordia, empezó a hablar palabras de verdad, palabras de esperanza, palabras de salvación, palabras de liberación a nuestros corazones. Y nos llevó a este punto, como pudo llevar la vida de Pedro cuando dijo, boga mar adentro y vamos a pescar. Y ahí Pedro dice, Señor, hasta aquí tú sabes mucho, pero te digo que no hemos pescado nada, que hemos estado toda la noche, y yo creo que en esto a lo mejor tú, en lo que estás diciendo, ¿y qué pasó? Hubo una pesca milagrosa y Pedro cayó, de rodillas, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Qué bueno cuando ha venido, por gracia, por el Espíritu Santo, en un momento. Sabemos, cada uno de los que hoy estamos aquí, que somos hijos de Dios, que ha habido un momento en que la gracia de Dios nos llevó a este convencimiento de pecado y de arrepentirnos. Y pudimos llegar a este punto, de llegar a la orilla y entender que lo más importante era seguir a Cristo. Con mucha dificultad, a lo mejor, en muchas situaciones de nuestra vida, donde nos costó más o menos dejarlo y ponerle a Él lo primero, pero siempre ha habido una gracia que nos ha ayudado a tomar esas buenas decisiones de decir, yo deseo en mi corazón amar a Dios sobre todas las cosas. Que esa sea la base y el fundamento de mi vida. Este hombre, que en los últimos días, cuando nos habla Juan, que ya ha resucitado, dice, me voy a pescar. Y desde la orilla dice, hijitos, ¿tenéis algo? Echar la red al otro lado. Y entendieron que era el Señor, y el Señor le estaba diciendo, Pedro, ya no es tu sitio la barca, ven a la orilla. ¿Me amas? 3 veces, ¿no? ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo. ¿Y le habló de peces? No, le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te llamé, yo te busqué. Yo fui en tu rescate cuando estabas en la orilla del mar. Y te dije unas palabras, desde ahora serás pescador de hombres. Este va a ser tu trabajo. Esta es la razón por la que yo un día llegué a tu vida. Esa es la razón en la que nosotros tenemos que afianzar nuestra razón de vivir. Ser testigos, dar testimonio de la verdad. Y si vemos, Lucas nos habla en el primer capítulo de Hechos, ¿no? Vemos que es como el comienzo de su segunda carta, ¿no? Y tengo aquí, a ver, en el 1 y en el 2 dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y mira lo que dice en el primer versículo, dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, pero que hasta el día de hoy no han acabado, que están continuando. Él va a empezar esta segunda parte diciendo, estamos en esta segunda fase, ¿no? Él ya va a empezar a hablarnos, ¿no? Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo ha sido llevado al cielo. Él va a seguir aquí hablándoles de la ascensión, ¿no? De cómo Jesús es llevado al cielo, ¿no? Y a partir de aquí, lo que vamos a ver es cómo
cómo les va a hablar de lo que realmente es importante, ¿no? Si vemos en el versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero esto sí os toca saber, pero esto sí es para vosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y si algo vemos en esto es que dice: esta es la parte que os corresponde entender, saber, y en la que tenéis que buscar que realmente seáis con diligencia entendidos y preparados, ¿no? Que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la razón del poder de Dios en nuestras vidas, para dar testimonio de Él. Esto tenemos que entenderlo, ¿no? Cuando el poder de Dios se quiere manifestar a nuestras vidas, cuando Jesús nos dice: no os dejaré solos, yo os hablaré de todo lo mío, nos va a capacitar, pero para que seamos hombres con un propósito, que es llevar el Evangelio a otras generaciones, es hablar de las maravillas de Dios. Aquí estamos viendo este principio de lo que Lucas les está diciendo, que va a ser la razón en la que van a tener que enfocar sus vidas, ¿no? Ser testigos. Y esto es lo que nos va a enfocar Lucas en todo el libro de Hechos, cómo Pedro, cómo Pablo van a dedicar sus vidas a ser testimonio de la verdad, a ser instrumentos en manos de Dios para poder llevar el Evangelio a los perdidos. Esta es la razón por la que estamos aquí. Dios nos ha salvado, Dios nos ha atraído a su gracia, Él ha hecho maravillas entre nosotros y Él, si algo desea de nosotros, es que podamos proclamar, podamos testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios va a contar con nosotros, Dios va a ver realmente nuestros corazones y Él va a ser el que nos va a llevar de su mano y nos va a guiar a que allí donde estemos, donde en este tiempo corto que son nuestras vidas, en este peregrinar, ¿no? Realmente podamos aprovecharlo de la mejor manera, que es no viviendo para nosotros ni tan solo un instante. Sabemos que esto es una meta alta, sabemos que muchas veces no vamos a estar a esta altura, pero que realmente tengamos el deseo en nuestro corazón. Por eso necesitamos de la comunión, por eso necesitamos de la iglesia, por eso necesitamos de congregarnos, porque unos a otros nos vamos a exhortar, nos vamos a retar, nos vamos a confrontar. Y la palabra de Dios lo que va a desear en nuestros corazones es llevarnos a vivir en este compromiso, a vivir muchas veces en este arrepentimiento, en nuestras conductas, en nuestros estilos de vida, en nuestras maneras de vivir, pero siempre con el deseo de que nuestros corazones busquen la llenura del poder del Espíritu Santo, con la razón de ser testigos presenciales de las maravillas de Dios. Esa es la gracia, esa es la bondad de Dios para con nosotros. Hemos sido introducidos a este nuevo tiempo. Yo cuando veía la pesca milagrosa, digo, la pesca milagrosa no fueron los peces. La pesca milagrosa, ¿qué fue? La vida de Pedro. La vida de Pedro. Un hombre que salió de allí convencido
de que tenía que dejarlo todo y seguir al Maestro. Un hombre que a través de los evangelios ves uno y otro detalle de su vida, altos, bajos, los ves de todo, ves los más grandes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en otro momento puedes verle escuchando de Jesús: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿no? Este hombre tan entendido, pero que Jesús le tuvo que decir: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y escuchó el gallo y lloró amargamente, y entendió. Y llegó aquí, a este nuevo tiempo. En Lucas, aquí en Hechos, vemos a este Pedro que empieza Lucas a enfocar en él el ejemplo de un hombre cristiano, con sus faltas, con sus debilidades, como diciendo: la iglesia perfecta, no somos perfectos, tenemos muchos errores, muchos fallos, pero sí queremos que la perfección de Cristo sea la que gobierne nuestros corazones. Queremos vivir en esta verdad, queremos vivir en estas realidades en nuestros corazones. Y vemos cómo Lucas empieza el capítulo 1 mostrando en Pedro este hombre ya que dice: hay que sustituir a Judas, hay que elegir a otro discípulo. Vemos el capítulo 2 y nos habla de la venida del Espíritu Santo. Y vamos a ver a Pedro cómo es este hombre que después de que cuestionan lo que allí está ocurriendo, se levanta y dice: varones, lo que aquí está aconteciendo, todas estas personas que estáis viendo hablar, en todos los idiomas, a todas las personas que hoy están aquí, lo que están escuchando son las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho es que ha resucitado a Cristo de entre los muertos. Y que lo que Dios ha hecho es que ha hecho el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y lo que hoy hay delante de vosotros es la bendición de Dios a los corazones que fieles quedaron en Jerusalén. No os mováis de aquí hasta que seáis investidos de poder. Y vemos y seguimos, ¿no? Y yo quiero ir un poco más adelante. Yo voy a ver en el tiempo, ¿no? Pero cosas en las que yo estaba estos días, estas semanas, con el principio de Hechos. Ves Hechos 3 y vamos a seguir viendo a Pedro ahí en primera, ¿no? Ante esta situación, este cojo sanado, encontrado en la puerta del templo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Este hombre recibió. Y lo que la sanidad de este hombre produjo en aquel momento y en Jerusalén, donde la profecía decía que era el principio, donde iban a ser testigos, Jerusalén, Samaria y el resto del mundo. Hoy estamos en este resto del mundo. Hoy somos la continuación de esta promesa. Hoy es el día en el que el Evangelio está siendo predicado, en el que nuestras vidas, por medio de la gracia de Dios, están siendo utilizadas para que otros corazones que hoy puede que estén en una condición, en una actitud de rechazo, puedan aceptar y creer y recibir. Y puedas cambiar de estar aquí ocupando una silla en una actitud de condenación a ocupar una silla en un corazón con una convicción de salvación. Esa es la gracia, ese es el deseo de Dios para contigo. Y aquí vemos cómo nos habla en este capítulo 3 de lo que aconteció, de cómo este hombre fue sanado. Y así, aquí sí quiero, pues a lo mejor,
parar en alguno de los versículos. Hala, si ya he pasado 2 o 3 hojas de estas, me parece, en lo que he hablado. Bueno, vamos bien. Entonces, a consecuencia, ¿no? A consecuencia del milagro del cojo, lo que trajo consigo a la vida de Pedro y de Juan fue cárcel. Y fue pasar la noche en la cárcel y a la mañana siguiente pedir razón de lo que estaban haciendo, incluso llegar a querer intimidarlos de que no hablasen en el nombre de Jesús, no predicasen el Evangelio, ¿no? Y en Hechos 4, del 8 al 10, me parece que voy por aquí. En el 7, ¿no? Dice, después de que son traídos a esta reunión, ¿no? Luego vamos a ver en el capítulo 5 que otra vez son traídos de nuevo a otra reunión, pero acontecen cosas diferentes, ¿no? Pero yo quiero hablaros un poco de estas cosas, ¿no? En el capítulo 4, por las consecuencias de este hombre sanado, ¿no? Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, dice, sea notorio a todos vosotros y al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y nos habla, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pedro? Dar la gloria a Cristo de lo que había acontecido, dar testimonio, dice, sea notorio delante de vosotros que este hombre que está en vuestra presencia, fíjate, ¿no? Esta reunión, los religiosos, los más elocuentes, las personas de más autoridad, de poder en aquellos tiempos en la ciudad de Jerusalén, ante estos hombres que tienen que llegar a reconocer que habían caminado con Jesús, por su manera de hablar, por su manera de conducirse. Pero si aquí vemos algo que hizo el Espíritu Santo a través de la vida de Pedro, es llevar delante de estos hombres que la gloria era de Dios, que la obra era de Cristo, que lo que había acontecido en la vida de esa persona era por la fe en Jesús, que ellos lo único que habían podido ser eran los que habían transmitido, los que habían predicado, los que les habían anunciado. Y esto fue evidente, y esto fue una realidad que aconteció y que ellos pudieron ver, ¿no? Yo quiero un poco con esto que veáis cómo estas personas también de Jerusalén, las personas más religiosas, más entendidas en la religión de aquel tiempo, las personas de más autoridad, Dios les estaba poniendo delante de ellos también evidencias de que Cristo había resucitado. Y lo iba a hacer a través de sus discípulos, a través de aquellos que fieles a su palabra habían quedado en Jerusalén y habían sido investidos de poder. Y empezaban a ser testimonio. Empezaban a ser testigos. Y aquí ves, ¿no?, de qué manera ellos van a intentar callarlos y que no sigan enseñando. Y un poco más adelante, en el 4:18, les dice, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad
si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y mira, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la obra del Espíritu Santo, este es el poder de Dios. Cuando ante las intimidaciones, ante lo que este mundo a veces quiere callarnos, intimidarnos, ¿sabes? Por X, por lo que podamos vivir en cualquier situación, en nuestras vidas o en el lugar, o en los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Pero algo sí que trae el Espíritu Santo a la vida del creyente, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto tiene que ser una base en nuestra vida. Ante muchas situaciones en las que en la vida vamos a tener que enfrentar. Pero esto va a tener que estar muy arraigado, muy profundamente asentado en nuestros corazones. Y esto va a venir solamente porque seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Él tiene que venir para que nosotros ante las situaciones que tengamos que enfrentar, tengamos este fundamento. Lo más importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo siguiente es, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es lo que tiene que llevar nuestras vidas adelante. Esto es lo que le tiene que dar razón a nuestras vidas. Lo que hemos visto, oído, lo que ha acontecido en nuestras propias vidas. Cómo la misericordia de Dios se acercó a nosotros. Como cuando no lo merecíamos. Cuando estábamos alejados. Cuando vivíamos en contra, cuando negábamos, cuando rechazábamos. El amor de Dios nos llevó a un arrepentimiento, a una convicción de pecado y a un decir, heme aquí, Señor, te necesito. Aquí vemos, ¿no?, una de las realidades en las que Lucas nos habla en la vida de Pedro, cómo es llevado por el poder del Espíritu Santo ante situaciones muy difíciles. Yo creo que pocas veces nos podemos ver en estas situaciones que lo que está en riesgo es su libertad. Ellos tenían autoridad para apresarlos, para llevarlos a la cárcel. Ellos tenían lo mismo autoridad y poder para quitarles la vida. Ahora me está viniendo, de hecho, un poco más adelante, cuando la tercera vez me parece que Pedro entra en la cárcel, Jacobo es matado a espada. Y lo que yo creo que a Pedro le acontecía a la mañana siguiente era esto. Pero bueno, eso es más adelante. Vamos a ir a otra, un poco más adelante, en el capítulo 5. Vamos a ver otra vez que vuelven a la cárcel. Y eso sí, ¿no? Entre medias de esta entrada a la cárcel, en el 4 y en el 5, presta atención y en el 23 hay un encabezamiento que dice, los creyentes que piden confianza y valor. Una vez que salieron de este momento, se congregaron, presentaron lo que estaban viviendo, la dificultad a la que se estaban enfrentando, y unánimes, en ruego y oración, presentaron delante de Dios la dificultad a la que se estaban enfrentando para poder llevar adelante la comisión que Jesús les había encomendado. Y dice que yo creo que aquí que por segunda vez hubo estruendo y otra vez fueron ¿a qué? A ser llenos del Espíritu Santo. Y a continuación, claro, tú llegas al 5:12 y dice muchas señales y milagros, ¿no? Muchas señales y maravillas hacían. Era un tiempo en el que
en el que el Evangelio estaba llegando a muchos corazones. Era un tiempo de siembra, era un tiempo de respuesta. Dice en el versículo 16 del capítulo 5, dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué? Y todos eran sanados. Estaban beneficiándose muchas personas del Evangelio, del valor, del denuedo con las que estas personas, este principio de cristianos, de discípulos, investidos del poder del Espíritu Santo, estaban trabajando. Y estos mismos que habían apresado a Pedro y a Juan, dice que se llenaron de celo por todo lo que estaban viendo que estaba aconteciendo. Como una gracia, un bien que estaban recibiendo muchas vidas perdidas, fíjate, ¿no? Atormentados de espíritus y enfermos. ¿Cuántas personas hemos tenido la oportunidad en este lugar de cómo hemos llegado, de cómo era nuestra condición en la que nos encontrábamos? Cómo ha sido un lugar que por la misericordia de Dios, Dios nos ha traído. No hemos venido nosotros. Yo a veces pienso en esto. Qué bueno es cuando te das cuenta y dices, qué bueno Dios ha sido conmigo antes de entrar por las puertas de este lugar. ¿Cómo preparaste todo? ¿Cómo me llegaste a una convicción de que aquello que siempre estaba diciendo, yo allí nunca iré, yo allí nunca iré? Dije, aquí estoy. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, lo que haga falta. Mientras esté delante de ti, cuando pueda, buscaré las vueltas. Pero ay, amigo, no era fácil, Yo decía, pero esta gente siempre están... Bueno, son cosas que hemos vivido la realidad y vinimos muy caídos, espiritualmente muy poseídos. Pero la gracia y el amor, el Evangelio, empezó a trabajar en nuestros corazones. Y hoy estamos en un tiempo en el que el corazón del hombre es el mismo. Han pasado a lo mejor 30 años, pero seguimos viviendo las mismas cosas. Habían acontecido 2000 años. Seguimos viviendo las mismas cosas. El corazón del hombre es perverso, es engañoso, y necesita una obra del Espíritu Santo, necesita la gracia, la obra de la cruz, necesita la obra de la cruz. Y quiero llegar aquí, ¿no? Un poco más adelante. Por lo que allí estaba aconteciendo, volvieron a ser apresados y llevados a la cárcel, ¿no? Y aquí en el versículo 17 nos muestra Lucas lo que Pedro y los apóstoles tuvieron que padecer, vivir y enfrentar por ser testigos de Cristo, ¿no? Y en el 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, dice, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjate, ¿no? Qué manera más milagrosa están viviendo, de qué manera Dios les está ayudando a salir incluso de estar presos, pero con una razón. Les dice, id y esconderos donde no os encuentren, ¿no? Les dice eso. Id y puestos en pie en el templo, anunciad todas las palabras de esta vida. ¿Cómo puedes obedecer a esto? ¿Cómo puedes llevar a cabo esto? Para mí solo puede ser si es un corazón lleno del poder
del Espíritu Santo. Esto era la obediencia a lo que Dios demandaba de ellos. Claro que hay de cuántas cosas somos librados, de cuántas cosas somos cuidados, cuántas veces estamos al borde. Y una vez más, Dios, por su gracia, nos rescata, nos lleva a esos linderos, ¿no? Como se nos hablaba ayer, estos límites, ¿no? Me venía a mí, allí he aprendido en Pontevedra lo que es el pastor. ¿Sabéis lo que es el pastor? Es muy bueno. Los que sois de campo, ¿no? De vacas y eso, ¿sabéis lo que es el pastor? Es un aparatito como una batería eléctrica, ¿no? Si sabéis, ¿no? Y una cuerda naranja, muy finita, ¿no? Y se va poniendo pum, 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 pum. Y tú ves esa batería y hace ¡pac! ¡pac! Y va saltando, va dando latigazos de corriente, claro. Y si la vaca toca con la nariz ahí, dice, uy, hasta aquí. Y se llama pastor. Es el pastor, es el que guardas tú donde tú quieres tener el animal, que de ahí no se salga. Luego ya llega un momento que no le pones la batería, por lo visto. Solamente con que vea ya la cuerda, pero nosotros yo creo que muchas veces necesitamos la sacudida. ¡Pac! Es decir, ya no voy bien, ya estoy llegando. Qué bueno es que ya sepamos, que hayamos recibido ya esos latigazos, ya esos chispazos que decimos, ahí no tengo ni que asomarme, que aprendamos. Y hablo de esto, ¿no? Estamos aquí, Dios nos libra de situaciones, pero fíjate, les lleva a decir, id en medio del templo en pie y anunciad las palabras de esta nueva vida. No ensucies, no guarda tu corazón en integridad, en verdad, para que puedas vivir para estos propósitos por los cuales Dios te alcanzó. Poder proclamar todas las palabras de esta nueva vida en Cristo. Y si seguimos, dice que lo que aconteció en aquel lugar, ¿no? Mira lo que nos habla aquí, ¿no? Dice en el 21, dice, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto. Dice, y enseñaban entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mira qué situación, ¿no? Mírala, ¿no? Dos situaciones. Los discípulos predicando la nueva vida y estos hombres ahí haciendo un concilio, una reunión, donde diciendo, ahora vamos a decirle las cosas claras a esta gente. Este es nuestro momento. Si la primera vez no ha valido, ahora vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Y mira la sorpresa que se van a llevar, ¿no? Dice, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, y entonces volvieron y dieron aviso, y diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie en las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Tú fíjate qué comienzo de reunión tuvieron estas personas. Cuando creían que lo que iban a tener delante de ellos era poder intimidar, poder callar a estos discípulos, lo que se encontraron es que la cárcel estaba cerrada, los alguaciles en su sitio, pero los discípulos estaban fuera. Y mira lo que sigue diciendo, dice,
En el 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Y hay otra noticia que va a presentarse delante de estas personas, dice en el 25. Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Y aquí quiero parar un momento, ¿no? Digo, fíjate, las evidencias que ellos están teniendo de que Dios tiene el control, de que Dios, los propósitos de Dios van por delante y tienen más fuerza que lo que ellos están intentando detener, ¿no? Están teniendo las evidencias. En la primera vez tienen la evidencia de este hombre sanado, el cojo. Ahora tienen la evidencia de que han ido a la cárcel y la cárcel está vacía. De una manera milagrosa han salido de allí. Pero no solamente es que han salido de allí, es que no se han escondido, no se han escapado. Es que han ido en obediencia a Dios y con el valor y el denuedo del Espíritu Santo a seguir haciendo lo que Dios les había encomendado. Las palabras que ante ellos habían dicho en la primera vez, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y damos testimonio de ello con nuestras vidas. Y si queréis daros cuenta, ¿no? Como diciéndoles, esta es la evidencia de lo que está ocurriendo. Que lo que está aconteciendo es que Cristo ha resucitado y el Evangelio se va a extender. Y el beneficio de la gracia va a llegar al corazón que Dios tiene de antemano preparado. Y aquí vemos de qué manera, ¿no? Estos hombres, ante estas situaciones, tienen delante de ellos a estos siervos de Dios, a estos cristianos, que podían llegar a decir, bueno, mostrarnos realmente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero mira en el 28 dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Yo pensaba, digo, fíjate, ¿no? Qué momento de poder aprovechar de la bendición de estos hombres cristianos, como pudo aprovechar el carcelero ante la vida de Pablo cuando dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y aprovechó ese momento ese hombre. Sí, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos podían llegar a este decir, ya está, es que, ¿qué más nos falta ver, ¿no? Yo pensaba, ¿no? A veces entre nosotros, ¿cuántas veces podemos vivir en medio de personas con un corazón tan fuerte en sí mismo, ¿no? Yo veía en esta situación, ¿no?, cómo estos hombres estaban endurecidos en sus corazones, en su posición, en su poder, en su religión, en tantas cosas, ¿no? Pero que ante una evidencia, tantas evidencias de que Dios estaba obrando, de que era una realidad, que Cristo había muerto, había resucitado, de que lo que les movía a estos hombres era que habían sido llenos del Espíritu Santo y el deseo de obedecer a Dios. A veces tenemos esto entre nosotros, durante mucho tiempo, y vemos a nuestro alrededor y en el lugar donde vivimos tantas evidencias de la gracia de Dios. Y podemos, ante todas estas situaciones, en vez de querer llegar a este punto de decir, ¿qué debo hacer para ser salvo, ¿no? Ponernos en una actitud de resistencia todavía en lo nuestro,
fuertes en lo nuestro. Esto es lo que yo veía en esta situación, ¿no? Fuertes en lo nuestro, ¿no? Y me llamaba la atención cuando dice que habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, ¿eh? Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, ¿no? ¿Con qué? Yo decía, ¿sabes? Con qué poco entendimiento, ¿no? Sin darle realmente el valor y la importancia a lo que había acontecido delante de sus ojos, en el lugar donde ellos estaban. La sangre de ese hombre era la sangre del Hijo de Dios, ¿eh? Y la doctrina era la doctrina de arrepentimiento y salvación y perdón de pecados. Y esto era lo que tenían delante de ellos, ¿no? Y a veces ves personas endurecidas en sus convicciones, en su manera de pensar, de querer llevar la vida adelante, considerando muy poco la grandeza de la sana doctrina y la grandeza de lo que significó la sangre de Jesús en la cruz. Yo cuando estaba pensando en esto, ¿no? Y en qué manera, ¿no? Pues estos hombres lo toman un poco así como algo no de mucha importancia, cuando es lo de mayor importancia, ¿no? Pues escuchaba, ¿no? Yo creo que fue de cuando tuvisteis la cena del Señor, uno de los versículos que se nombraban, yo la escuché luego, y es en Hebreos 9:14, dice, yo lo tengo aquí escrito, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Dice, la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, Dios hecho carne, era la sangre del Cordero. La sangre del Cordero de Dios, el unigénito. Lo que eso iba a significar, darnos acceso a poder tener comunión con el Padre. El velo se rasgó. La palabra de Dios nos dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, pero por la obediencia de un hombre entró la salvación, la obediencia de Cristo, del Espíritu Eterno. Si veis la respuesta que Pedro va a tener ante lo que están estos hombres hablando en este momento, dice en el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron otra vez, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. Dice, a este Dios ha ensaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Pudieron dar testimonio de la verdad y el valor de la sangre de Cristo. Pudieron dar testimonio del valor de la doctrina que estaban predicando. Dice aquí, en el 31, dice, ya este Dios ha ensaltado con su diestra por príncipe y salvador para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Y en el 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. A los que le obedecen. Esta es la sana doctrina. Este es el valor de la sangre de Cristo. Aquel que la muerte no pudo detener. ¿Cuántas evidencias, cuántas
cosas. Lucas nos va dejando escritas de la vida de Pedro, podemos seguir con Pablo, pero al final es la vida del creyente, es la vida de aquel que Dios en su misericordia un día atrae por sus cuerdas de amor a que seamos suyos, a que vivamos en su voluntad, a que vivamos disfrutando de los beneficios de aquello que solo pudo hacer el Hijo por nosotros, pagar el precio de nuestro pecado, y darnos vida, y vida en abundancia, pero con una razón, como le decía, estas son las cosas, son importantes las que debéis saber, seréis llenos del poder del Espíritu Santo y me seréis testigos, que esto sea lo que deseen nuestros corazones, ¿no? Que en estos momentos y en estos tiempos seamos llevados, ¿no? a este deseo dentro de nosotros, ¿no? De no querer vivir para nosotros ni tan solo un instante. Y yo quería dejarlo así, ¿vale? Por mi parte.